muchachos, ¿qué pasó? ¿Por qué no entraban? Aló. Usted no envió el link. Sí he enviado. No, Recién. no, sí, lo envió dos veces. Entonces, ¿a quién envió? ¿A otro grado? Oye, no me digas que Sí, envió. nos envió el cuarto. Ay, voy a eliminar. Yo decía, estoy esperando ahí que entre. Al cuarto de secundaria. Voy a eliminarlo, entonces eso. Profesor, eso usted en las nubes. No, sino que estaba haciendo clase, pero acá sujeto de... Sí, sujeto hemos estado, pues. No, pero... O sea, está bien la invitación que le he dado. O quinto de primaria le he dado. No sé, ya. Quinto de primaria parece que le he mandado. No, está bien, lo he mandado bien. Pero bueno, ya. Ya muchachos. Un favor. Señorita Quicaño. Quicaño, para ahorrar tiempo. Sí, Me profesor. pones la asistencia, me dicen nomás los que han llegado tarde, ¿eh? Los que han faltado al final. ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta ahorita? No, pues, y ya cuando no dejo entrar, ya, hasta ahí nomás. A los que no han entrado, nada más. Ok. ¿Ya? Para ahorrar tiempo, porque tengo que avanzar. Vamos a ver ahora, miren muchachos, vamos a hacer, esta clase de derechos no es algo sencillo, es amplio, es amplísimo. Ay, por favor, enciéndame todas sus cámaras, no quiero que nadie me esté sin encender sus cámaras. Por favor, ya, por favor. Miren, por ejemplo, a mí me dicen, ya hemos hecho de persona jurídica todo. Vuelvo a repetir, no les digo nada más. Ya les dije, enciéndame su cámara, ya ustedes me conocen ya. Por favor. Miren, por ejemplo, el derecho, como la clase anterior le hemos dicho, es inherente a nosotros. Desde que nacemos tenemos derecho. Tenemos derecho a la alimentación, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a un montón de derechos. Pero también tenemos deberes, acuérdense, esos deberes son inherentes a nosotros. Desde que el hombre comenzó a vivir en sociedad, se tuvo que formar las normas, porque no solamente ustedes tienen normas acá en el colegio, por ejemplo en el aula virtual, de encender sus cámaras, ¿no? No solamente eso. También tienen ustedes los deberes, de hacer sus trabajos, todo eso. Los derechos de recibir una buena clase. Entonces, pero también en la sociedad también se irrumpe con esto, con los derechos. Bueno, y no voy a estar rogándoles, yo ya les dije ya. Yo ya les dije, no puedo estar con alumnos que ni quieren estar en clases. Váyanse ustedes a otro lado. ¿Ya? Bruno, ¿vas a aprender o no? ¿O te saco? Adrianita, saben que me gusta que ustedes enciendan como debe ser sus cámaras. Esa clase no es de ustedes, esa clase ya lo pasé. Entonces, primero les estoy explicando y después vamos a copiar lo importante. Por ejemplo, las clases de derechos. Tenemos clases de derechos individuales. Como les digo, ¿no? Todos tenemos derecho a un nombre. ¿O acaso alguno que le dice, oye, pelado, ven acá, pelado? Oye, chato, le dicen así. No le van a decir esos nombres porque todas las personas tienen derecho a un nombre. No es, por ejemplo, Alonso. Alonso ya llegó tarde. Qué caño. Y al último, a nadie más ya dejo entrar, ¿ya? A nadie más. Entonces, esos son los derechos individuales. Tenemos también derechos sociales, que son aquellos que preservan o amparan la libertad de asociación y de integración de las personas. Por ejemplo, es cierto, todos tenemos derecho a las huelgas. Evidentemente, a las huelgas vamos a tener derecho. Pero
a esas huelgas que no vamos a destrozar ventanas, en las que no vamos a destrozar las viviendas de las casas, no vamos a destrozar eso, como antes ocurrían, se destrozaban hasta los carros de la policía, ¿no es cierto? Eso no se puede permitir. Nosotros tenemos que respetar el derecho público, el derecho de otros también. Entonces, tenemos derecho a las huelgas, lógico, tenemos derecho a reunirnos, a reunirnos en plazas, en donde sea, claro que tenemos derecho, pero los derechos tienen que ser pacíficos, no podemos ir en contra de las casas de las personas, de las viviendas, de de los negocios, de las empresas, no podemos ir en contra. ¿Se dan cuenta? Entonces todo eso es lo que prima. Tenemos, a ver, ¿quién más va a entrar? Ya, vamos a dejar de entrar. Tarde también, Karen Almenara. Profesor Ricardo, buenos días. Buenas noches, diría yo. Yo estaba Ten- esperando el otro link que mandaron. Yo he mandado, solo que qué raro. No, no aparece en ningún lado, yo he mandado, porque ahí lo tengo, si está esperando acá. A ver, tenemos los derechos económicos. Oiga, claro que también tenemos derechos económicos. Por ejemplo, un trabajo que nos brinde las, la, o sea, el efectivo económico que nos pueda ayudar a llevar nuestra vida, ¿no? Durante el tiempo que nos dure el dinero. Dice aquellos que están asociados a la satisfacción de las necesidades materiales, la función de bienestar. Por ejemplo, los derechos políticos. Claro que sí, todas las personas tienen derecho a postular, ¿no? A postular a un cargo político, ¿no? No hay ningún problema con eso. Pero acuérdense, hay derechos fundamentales de la persona y derechos personalísimos de la persona, o sea, de todo sujeto, de todo ser. Por ejemplo, un derecho personalísimo es el derecho al nombre. Oiga, tú no puedes ir en la vida sin nombre. Tienes que tener un nombre y un apellido. Tú no puedes ir por el mundo sin tener un país de origen. Tú has debido nacer en algún sitio que pertenezca a un país. Por más que hayas nacido en el mar, también hay las extensiones que delimitan eso. Entonces son derechos personalísimos también. Por ejemplo, los derechos fundamentales de la persona, que nos redunda esto en el artículo 2 de la Constitución del Perú. ¿Cuántos han visto la Constitución del Perú? Oiga, la Constitución del Perú es la Carta Magna, es la ley de leyes. Evidentemente nosotros hemos tenido bastantes constituciones que han ido siendo derogadas, cambiadas por otras, ¿no? Fue, la última vez Claro, que se cambió fue con el gobierno del chino, ¿no? claro, pero de las mejores constituciones que hemos tenido desde el 79, de la Asamblea Constituyente, es una de las mejores constituciones que hemos tenido. Ahora, del 92, 93, que lo cambió Fujimori, pero Fujimori lo cambió ¿por qué razón? Porque él quería seguir gobernando, por eso que cambió la constitución. Pero esa constitución es caduca, es pasada, no debemos, más bien debe haber otra constitución, porque a esa constitución le falta bastante. Hemos visto cambios que hay. Ahora, las constituciones no son buenas que lo cambien todo, sino que haya enmiendas, ¿no es cierto? Así como la constitución de Estados Unidos, que es única, pero ha tenido varias enmiendas, o sea, han ido cambiando, han ido derogando, han puesto leyes, es única. Lo mismo, también ha debido ser única y ha debido ser cambiada de acuerdo, ¿no? Bueno, entre los derechos fundamentales de la persona es a la vida, a su identidad, a su integridad moral y a su libre desarrollo y bienestar. A no ser discriminado, a no ser discriminado por ahí, no por nadie. Nadie le puede decir, oye, cholo, serrano, nadie le puede decir a nadie eso, porque eso se llama Profesor, discriminación. dice Adriana que si la puede dejar entrar, está en otro dispositivo. Por favor, estoy ya en clases, ya estoy ya, miren, ya me retiré de ahí, ya. Ay, ay, ay. Miren, alumnos, si por A o B ya se salen,
tendrán que ver solamente el video, porque yo no veo ya la pantalla, estoy en clases ya. Por ejemplo, nosotros vamos a tener acá, en esta oportunidad, por ejemplo, acá vamos a ver derechos y garantías, ¿no? Aunque ya hemos hecho una parte de los derechos anteriormente. Garantías. Este es acá quinto, secundaria. Educación cívica, número 1. Uno no vamos a estar que ver también. Hemos dicho que los derechos, hay 4 clases, ¿no? 4 clases. Tenemos acá el primer derecho que nos dice es el derecho individual a derecho individual. B. Otro derecho, el derecho social. C. Derecho económico. D. El derecho político. ¿Ya? Pero entre los derechos fundamentales de la persona surgen acá. Estos son, acuérdense, los derechos fundamentales de la persona. Tenemos acá, son los derechos inherentes a uno, ¿no? Los encontramos en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, CPP. ¿Ya? Esos derechos son nuestros, no ¿ya? Son nuestros. Entonces tenemos ahí derecho a la vida, derecho a... ¿A qué hora acaba, muchachos? A las 12, ¿no? Todavía tenemos. Ya, derechos individuales, tenemos, los derechos fundamentales de la persona, a la vida, a su identidad, a su integridad moral y a su libre desarrollo y bienestar, a no ser discriminados, a la libertad de conciencia y religión, a las libertades de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento. Uno puede expresar su voluntad, uno puede decir lo que siente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un derecho, no debe haber censura a lo que uno dice. Claro, teniendo en cuenta los aspectos legales, ¿no? No vamos a decir, oye, vive el terrorismo, no te pases, pues ahí sí te mandan preso. Por eso se llama por estar aludiendo, ¿no? A un sector, se puede decir criminal también, que ha causado desastres en el país. Tenemos a las libertades de información, opinión. Tenemos a que los servicios informáticos públicos o privados no suministren información que afecte la intimidad personal y familiar. O sea que puede haber en el periódico, en la televisión, en los noticieros pueden hablar, pero no te pueden difamar, no te pueden decir cosas que no has hecho, ¿no? Yo tengo mi constitución acá. Claro, esa es la Constitución, yo también tengo acá mi Constitución.
esta es mi constitución, este es el Código Civil, Código Civil. Y ahí tengo todos los códigos. Muy bien. Entonces, el derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal, a la libertad de creación intelectual o artística, a la inviolabilidad de domicilio, a excepción cuando estamos en cuarentena. Cuando estamos en cuarentena, muchachos, ahí sí se privan los derechos de domicilio, los derechos de tránsito, porque ahí viene la cuarentena, no salen domingos, el toque queda a las 9 de la noche, ya ven, ahí viene. Ahora, a reunirse pacíficamente sin armas, ¿no? Asociarse y construir, constituir fundaciones, a contratar con fines lícitos, a la propiedad y a la herencia, a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural del país, a su nacionalidad, evidentemente, ¿no es cierto? A la legítima defensa, pero ojo, para no que te están asaltando con arma y tú vas a agarrar el arma y vas a disparar. Tú tienes que tener tu licencia para manejar, por ejemplo, esas armas, porque no es a cualquiera que le dan una licencia. Ahora, ¿qué dice la legítima defensa? Si te asaltan con un arma y si tú tienes licencia, tú puedes hacer uso también de tu arma, porque estás defendiendo tu vida. Y tu vida es el principio jurídico que la ley defiende, ¿no es cierto? Es el bien jurídico, de todas maneras. Entonces, esa es la legítima defensa. Pero si, por ejemplo, te vienen a asaltar con, ¿qué te digo? Con un palo. Oye, tú tienes arma, imagínate, no lo vas a disparar, ¿no? Porque ahí ya es un atropello contra la otra. No hay proporcionalidad de armas a lo que le dicen, ¿no? Ahí ya no puedes atacar. También te dice la libertad y seguridad personal. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, ¿no es cierto? Si la ley no te dice una cosa, pues, ¿por qué tú vas a prohibirte? La ley no dice que no hagas eso, ¿no es cierto? Entonces, si la ley no prohíbe, no lo puede hacer. Tampoco, si no te impide, tampoco vas a quedar de lado. De ahí vienen las garantías constitucionales, pero las garantías constitucionales lo vamos a verificar eso en las siguientes clases. Ahora estamos hablando, terminando la clase de derecho que hemos empezado la clase anterior. Ahora vamos a ver sobre esos puntos, ¿ya? Sobre todo esos derechos individuales, esos derechos, acuérdense, los derechos sociales, económicos, políticos, ¿ya? ¿Qué es persona natural? ¿Qué es persona jurídica? Un ejemplo por ejemplo, oiga, yo estoy haciendo mi fiesta en mi casa, estoy haciendo una fiesta. Oiga, pero la ley me prohíbe que no tengo que hacer fiesta, ¿por qué? Porque estamos en cuarentena. Entonces, pues estoy en mi casa, viene la policía y rompe la puerta y entra. Oiga, este es un abuso, ¿por qué? No hay abuso, ¿por qué? Porque cuando hay cuarentena se limita, cuando hay estado de emergencia se limita ciertos derechos. Uno de los derechos es del domicilio y pueden entrar a tu casa. Pueden pedirte documentos, sencillamente, porque tú no estás cumpliendo con las leyes. Y incluso te mandan detenido todavía. La detención puede ser no mayor de 48 horas, pero puedes estar dentro. Bueno, muchachos, entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Ya, hasta ahí van a hacer su clase. Esto de acá todavía, seguimos acá colocando, ¿verdad? Esos derechos. Próxima clase de garantías constitucionales. Ya, muchachos, nos vemos a las 3:20. Su examen, lindo examen va a ser. Chao, profesor. Bueno, profe. Puro ejemplos. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, profe. Quicaño, dime la relación. Le mando foto. No, dime nomás, dime ahorita. Ya los que vinieron tarde fueron Alonso y Karen.
Alonso y Karen. ¿Y el resto, todos han venido? ¿Yo? Yo, Profesor, muy bien. Profesor, El creo que link es se mandó porque... a las 12, no, hasta las 11:40 se mandó el link, a mí me pareció así. Claro, sí. Porque primero Ya, mandaron ya, otro link y yo entré a ya, ese. bueno. Ya. Y No, no hay decía problema. error siempre, cada vez que entraba me votaba siempre. Ya, Alonso, ya. Nadie va a llegar tarde. Todos llegaron temprano ahora. Ya, el problema ha sido el link también. Miren, muchachos. El problema acá es ¿cuántos alumnos? ¿Dónde está acá? ¿Quiénes han faltado? Al menos han faltado, ¿no? Han ¿O no faltado han Lady, faltado? Camila, Yadira, Stacy, Allison y Casey. A ver, Almenara sí vino. Bellido vino. Bellido ha No, venido. Bellido no. Caguana, Luque. Rápido, dime. Caguana. Caguana ha venido. Melissa sí ha venido. Melissa habla, pues, hija. Chipana ha entrado. Chipana Sí, entró. profe. Sí. De la Cruz Aliaga. Oiga, no ha entrado. Flores Ponte. Sí ha entrado, ¿no? Flores Ponte ha entrado. Sí, Sí. profe. Lucero, Karim, Karen, Sí, profe. Jorge, Pillaca, Jean-Pierre, Aló, Diego Hernández, Bruno, Anthony Palomino, Adriana, Adrián Quispe, María Quispe, Alonso, ya. Entonces, Gómez Calcino no ha entrado. Flores Ponte tampoco ha entrado. sí, Pipi sí entró, Jean-Pierre. ¿Ha entrado? Ya. Hernández sí ha entrado. Higginson, Adriana ha entrado. Luna Alarcón, oye, ¿quién es Luna? Que no lo veo. Casey. No entra en ninguna clase, ¿no? No, Mayón Cortés no ha venido, ¿no? Mayón. Meléndez, sí. Oropesa Shirley tampoco ha entrado. Palomino Pérez, sí. Pillaca, sí. Quicaño también. Quispe Erasmo profesor, también. ¿Sí? Ah, Oropesa sí ha entrado. ya, Oropesa sí ha entrado. Listo. Ya, muchachos, nos vemos. Chau. Chao, profe.